Vamos, entonces ya está, ya una vez que encontraron en Tesalonicenses capítulo 5, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias nuevamente por permitir abrir tu palabra. Gracias, Dios, por podernos congregarnos para poder abrir tu santa palabra y poder recibir el mensaje para el día de hoy, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitirlo de la mejor manera y que aquí haya espíritus humildes que puedan recibir la palabra tuya. Señor, que sea aplicable para su vida, el día a día, Señor, su caminar, y que también, Señor, ellos puedan disponerse a obedecer tu santa palabra, que no sean tan solamente oidores, sino también hacedores. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu promesa, de que sé que tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque sé que tu Santo Espíritu es el que utiliza, Señor, tu palabra para traer conversión, Señor, para traer edificación. Así que dejamos todo en tus manos y dejo, Señor, a cada uno de mis hermanos para que ellos puedan poder concentrarse en la mejor manera posible, aún con sus debilidades y tentaciones, al igual que yo. Dejamos, Señor, en tu mano, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Vemos hoy en día que los sindicatos y gremios están para defender al obrero de la irregularidad de los patrones, ¿no? Ese es el fin por el cual se crea, o cual se creó el sindicato, un gremio. Vemos sindicatos buenos y malos, pero así a grandes rasgos, ese es el fin. Y hay trabajos que tienen sindicatos y otros que no tienen. Si funciona o no, bueno, eso ya es otro punto, no es el debate. Pero ese es el fin. Ahora, el trabajo del pastor, ¿no? ¿Tiene sindicato? ¿Debería tener? ¿Se debe defender el pastor? ¿Los líderes? ¿Qué piensan? No hace falta. No hace falta el sindicato pastoral, ¿no? ¿Cómo sería el inicial del gremio pastoral? ¿Cómo sería? No sabemos. No podría. Pero sí saben que la Biblia es lo que defiende el trabajo pastoral. No hace falta que yo esté ahí en la iglesia, ahí haciendo corte, ¿no? En la puerta de la iglesia, diciendo, a ver, hermanos, ¿por qué no me valoran mi trabajo? ¿O por qué? No hace falta. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que pone todo en perspectiva. Amén. Entonces vamos a ver hoy un versículo, vamos a ver dos versículos de Tesalonicenses, de acuerdo a la enseñanza. Y esto es bueno cuando se predica expositivamente, porque vemos de todo en la palabra. No solamente vemos pasajes así alternados y sobre un tema que son alternados, sino vemos todo el consejo de Dios. Y hay veces que son pasajes simples y hay pasajes que son complicados, hay pasajes que son fáciles de aplicar y otros que son difíciles de aplicar. Pero en fin, vemos la palabra y todo el libro que se está exponiendo. En este caso, Tesalonicenses. Y ya estamos llegando al fin de este libro. Vamos a ver que este mandato, en el versículo 12, este mandato ha dirigido específicamente a los hermanos. Y parece hacer la excepción, o sea, por la forma en que se dirige a los líderes de la iglesia, y en el caso específico a los pastores, aunque no nombra a los pastores ni ancianos. Pero por la forma en que describe la labor, la tarea que dice que de aquellos que hay que reconocer, pareciera dar a entender que es un pastor, o que es un anciano, o un obispo, que son los tres, son lo mismo. Así que vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Leamos. Dice, leamos todo en voz alta, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahora nuevamente, todos juntos, no una parte solamente, sino todos. Verso 13, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, ese es los dos pasajes, los dos versículos. Vamos a ver tres mandatos a la iglesia que dan valor a los líderes de la iglesia.
3 mandatos a la iglesia que dan valor a los oficiales o líderes de la iglesia. La primera es reconocer. Reconocer. Está en el versículo 2. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice. ¿Qué es reconocer? ¿Qué es? Bueno, esa palabra está utilizada para decir conocer plenamente, conocer de manera más íntima, conocer de manera más específica, conocer de manera más profunda. Eso es lo que quiere decir reconocer. Porque si bien reconocimiento lo vemos hoy en día como si fuese el reconocimiento de algo en el cual uno le da el aplauso, le da el lugar debido por algo que está haciendo. Específicamente el término que se utiliza allí es un término que está asociado con el conocer. Conocer plenamente. Oide, ese es el término en griego. Así que hay un pasaje, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, que es el mismo término, y varios pasajes, mejor dicho, varios pasajes que se utilizan ese mismo término, pero traducido de otra manera al español. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, vamos allí. Porque, ¿qué quiere decir Pablo? Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Bueno, vamos a capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 72. Bueno, tenía varios versículos en Mateo capítulo 26. Tiene varios versículos. Mateo capítulo 26. Versículo 72 dice lo siguiente. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Quién es hablando? ¿Quién es el que está hablando? Pedro, ¿no? El que está hablando de Pedro. No conozco al hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. O sea, él lo estaba negando. Dice, no lo conozco. Verso 74, es el mismo término que se utiliza en Tesalonicenses, el no conocer. Verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Sé que la escena, el fin, no pasa por el término, pero sí vemos que él, al decir no conocer, él estaba mintiendo, estaba negando a Jesús. ¿Pero era verdad eso? No, no era verdad. Él sí realmente lo conocía. Entonces, y lo conocía bien, porque era su maestro, ¿no? Y era su discípulo. Entonces había una relación allí entre discípulo y mentor, entre alumno y maestro. Y él lo negó. Él realmente sí lo conocía. Entonces vemos acá en Tesalonicenses y hay mucho de ese término en toda la Biblia que bueno, está traducido conocer. Pero acá está traducido como reconocer. Entonces, ¿qué es? Es conocer plenamente, es saber cómo es la persona, es comprender a lo que están trabajando, es conocer a los líderes. Eso es nuevamente el pasaje que estamos predicando, que estoy exponiendo. Ahí dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Entonces es un mandato a llegar a conocer a los líderes. Ustedes deben saber quién es su pastor. Ustedes deben conocer quién es su pastor. Deben poder identificar quién es su pastor. O quiénes son los que trabajan con ustedes. Deben saber. Deben conocerlo. Uno ve, por ejemplo, yo veo en la salida de los jardines, ¿no? Están ya las 12, ve ahí muchos padres, ve muchos hijos, muchos niños. Es decir, ¿y cuál será la bendición de quién? ¿No? Dice, ¿cuál es el niño de quién? No puedo identificar, no puedo yo saber. ¿Por qué? Porque no lo conozco. No conozco al padre, no conozco al niño, no conozco. Pero ellos sí se conocen. Ellos sí se pueden identificar de entre la multitud quiénes son, quién es su hijo y quién no. Ese es el tipo de conocimiento que hay que tener. Ahora, nuevamente, ¿por qué por qué considero que es necesario conocer? Yo creo que es necesario primero, si hay alguien que está sirviendo,
y alguien que está puesto por el Señor en un cargo, en un liderazgo, poder ver su integridad, poder ver cómo él está llevando su ministerio y su vida personal. ¿O no? ¿No piensan que debe ser así? ¿No piensan que el que esté predicando o el que esté enseñando a los niños o el que, pueda estar bien con el Señor y dando testimonio al Señor? ¿Verdad? Porque, ¿qué pensarían ustedes si yo estoy acá predicando y ayer estuve allá tomando ahí en la esquina, ahí con un grupo de amigos o lo que sea, tomando ahí con la cerveza? No sería testimonio, ¿verdad? Sería pecado. O sea, la gente va a decir, mira, vos a la iglesia del pastor borracho, ¿no? Decía, no es bueno. No va. Entonces, es poder conocer, poder saber la integridad mía. Y va más allá esto, del conocer, no solamente para lo malo, sino también para lo bueno. Nombra actividades. Nombra actividad. ¿Cuáles son las actividades o estas tareas que realizan a los que hay que reconocer? Primero dice, a los que trabajan entre vosotros. A los que trabajan entre vosotros. ¿Las cosas del Señor es trabajo? Sí, la Biblia dice que las cosas de Dios es trabajo. Nombra, menciona. Por ejemplo, en 1 Timoteo está 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, después sigue 1 Timoteo, capítulo 5. Porque me contaba el pastor Luisi que había un pastor, que decía un pastor, hablando con él, y dice, ¿y vos de qué trabajas? Y sabía que era, el pastor Luisi era un misionero. ¿Y vos de qué trabajas? Dice, no, yo trabajo él dice, yo trabajo en el ministerio. Sí, pero ¿de qué ¿de qué trabajas? ¿No? Porque no consideraba que el ministerio pastoral, el ministerio, era un trabajo, es un trabajo. Y 1 Timoteo capítulo 5 menciona acerca de esto. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que, ¿qué dice? Trabajan en predicar y enseñar. Dice trabajar. ¿O no? ¿No leen lo mismo que dice trabajar? Trabajan en enseñar y predicar. O sea, y además deben gobernar bien. Deben gobernar bien, no deben gobernar mal, deben gobernar bien. Ahora hay otro pasaje también que habla. Recuerden, estamos en Tesalonicenses. Ahí dice los que trabajan entre vosotros. Pero vamos primero en Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Verso 13. Voy a leer verso 9. Verso 9 en adelante. 1 Corintios capítulo 9, verso 9 en adelante. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo hice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y ahora, verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Bueno, y continúa. Pero dice, los que trabajan de las cosas sagradas. Vemos que los levitas hacían esa labor. Y está usando de manera analógica o análoga también el servicio que hace un pastor. También en el caso de Pablo, también era un apóstol. Y dice ahí en Tesalonicenses que hay que reconocer a los que trabajan. ¿Entre quién? Entre vosotros. Y uno dirá, bueno, ¿y de qué trabajan? ¿Qué hace vos, pastor? O sea, porque a un niño le decía, ¿qué
¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿No? Porque hay pastor y pastor. Y decía el hijo de uno, decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Y decía un niño, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quieres ser pastor? Porque trabajo un día a la semana, dice. El domingo, ¿no? Entonces, qué mal testimonio del padre que era pastor. Decía, yo trabajo un día a la semana. Pero preparar el mensaje para el domingo, preparar el mensaje para el miércoles, preparar la visitación, visitar a los miembros de la iglesia, visitar a los que visitan la iglesia, a los que vienen por primera vez, evangelismo, reunión de la iglesia, oración, tiempo devocional personal, porque tenés que tener devoción personal. Si no tenés devoción personal, va a predicar y no lo haces. Tiempo para aconsejar, estudio también personales, sistemático, porque el que deja de crecer en el estudio personal, no a la larga, en el tiempo, va a estar repitiendo lo mismo. Reuniones administrativas, ministerios especiales, como cuáles, casamiento. Puedes tener un casamiento, poder tener el nacimiento de alguien y a la misma vez también despedir a un ser querido, a un hermano. Y vos decís, esas emociones tan distintas, tan contrarias, pero estar allí, conferencias y otro ministerio de preparación de obreros, y etc. Y esto contando que yo soy soltero. Cuando ya tenga mi familia va a ser otro ministerio, que va a ser mi familia, amén, porque tengo que cuidar. Si no cuido mi familia, si no no hay ministerio. O sea, él se va a ir al medio y decir, me voy. No digo eso, no va a pasar. Pero es poder guardar y cuidar el matrimonio, porque quiero que dure para siempre y también ministrar con ella hasta el final. Entonces hay un trabajo, hay un trabajo que se hace. No es que solamente vengo, me paro el domingo y listo, ¿no? Ahí está. Veo lo que sale ahí inspirado y hablo. También no solamente es trabajar, sino también es algo que están presidiendo. Por esa razón también son tareas que está apuntando a alguien que es líder. Un obispo es un sobreveedor. En Hechos capítulo 20, 28 dice que ruego a los obispos, o sea, a los cuales Dios, el Espíritu Santo, los puso para sobreveer, o sea, mirar la grey. Pero hay otra forma en la cual uno preside, que es a través del ejemplo, que es en la que debemos tomarlo. Si querés ministrar, querés servir, tenés que servir y ministrar a través de ¿qué? Del ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 5, dice lo siguiente. No es que uno debe venir, vos haces esto, vos haces aquello. No. También debe ministrar a través del ejemplo, en cuanto a la integridad moral y en cuanto al servicio también. Primera de Pedro 5, 3, dice la palabra del Señor. Esto está hablando a los pastores. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué cosa? Ejemplos de la grey. Debemos ser ejemplos. Deben ser ejemplos. Ustedes, hermanos, tampoco no es que están exentos de ser ejemplo para el mundo. Recién estaban mencionando que las damas aprendieron de un servicio, de un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Ahí dice ese versículo explícitamente que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces no es algo que solamente es para el pastor o para los que están en un servicio o un ministerio. Es para todos, porque todos fuimos llamados, aquellos que hemos creído, embajadores de Cristo. Y un embajador es alguien que representa a Cristo, alguien que representa a Dios en una tierra o una nación extranjera. ¿O no es así? No hay que ser un doctor para saber la tarea de un embajador. De la misma manera, ustedes deben ser ejemplos para los que están en el mundo, para que puedan ver a Cristo en ustedes. Y bueno, el pastor también debe ser guiar a través del ejemplo, siendo ejemplo. Dice, no teniendo señorío. Entonces la manera en que preside, sí. Cuando dice, hay que reconocer a los que trabajan y os presiden en el Señor, quiere decir dirigir, quiere decir gobernar. O sea, implica esa tarea. O sea, implica el poder tomar decisiones, el poder tener esa autonomía. En 1 Timoteo 3 dice, los que gobiernan bien,
O sea, y si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar qué? La casa de Dios, la iglesia, ¿verdad? ¿No? O sea, implica el poder tomar liderazgo. Pero ese liderazgo debe ser de ejemplo. Debe ser de ejemplo. Otra cosa más, también dice otra tarea. Y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Amonestar es advertir, es exhortar. Y eso es una tarea que es para todos. Todos debemos exhortarnos y animarnos y amonestarnos también, incluso unos a los otros. Voy a decir, ¿dónde dice la palabra eso, pastor? Sí, acá, por ejemplo, en Romanos capítulo 15. Romanos 15 dice lo siguiente. Romanos 15, 14 dice lo siguiente. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Wow, eso es bueno, estar lleno de bondad, hermano. No hay que estar lleno de ira, estar lleno de bondad. ¿Llenos de qué? De todo conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y claro, no vas a ir a amonestar a un hermano con ira, con amargura. No, tienen que ir con bondad, lleno de conocimiento. ¿Para qué? Para poder discernir en que lo que está haciendo está mal o está bien, etc. Pero poder amonestar. Y eso sería advertir, exhortar, ¿verdad? Entonces la iglesia debe estar, ustedes deben estar capacitados en crecer para poder amonestarnos, ayudarnos, exhortarnos los unos a los otros. Es la manera, porque no, o sea, hay situaciones, hay circunstancias en las cuales ni nadie va a estar, o sea, ningún pastor, obispo, anciano, o si somos más de un pastor, va a estar en esa circunstancia y vos vas a estar. Y tenés que, con toda bondad y con todo conocimiento, tenés que decir, hermano o hermana, esto dice la palabra. Así dice el Señor. Amén. O en tu familia, decir, mira, esto es lo que dice el Señor. Y si obvio, si la persona es cristiana, la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen, ¿qué cosa? Mi voz, y me siguen. ¿Ok? Reconocen la voz de Dios. Ahora, el que no es oveja, no obedece, no escucha, no se va a arrepentir, le va a dar lo mismo. Y bueno, y ahí orar ¿por qué? Por su conversión. Orar para que realmente haya frutos de arrepentimiento. Pero esta tarea de amonestar, vemos que Pablo escribe a Timoteo, a Tito, que eran pastores, eran ancianos, le vemos que él va y le deja bien claro qué es lo que él debía hacer. Por ejemplo, y vamos a leer varios pasajes. 1 Timoteo 4:13. Ahora esto es lo bueno, que están todos cerquitas. 1 Timoteo 4:13. Dice lo siguiente. Dice 1 Timoteo 4:13. Bueno, voy a leer el 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, a Timoteo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuevamente, el ejemplo es importante. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, ¿y qué cosa? Y la enseñanza. Verso 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ven? Pareciera que es una tarea inclusiva, es esencial de un pastor. Después también está Tito 2, que este es gracioso, porque acá en Tito capítulo 2, acá exhorta a todos. Las ancianas no se salvan, los ancianos no se salvan, a todos, a los siervos, a los libres de edad, a los jóvenes también, a todos. Dice, verso 1, pero tú habla, de capítulo 2 del libro de Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo
a la sana doctrina. En verso 2, exhorta a los ancianos. Verso 3, exhortas a las ancianas. En verso 6, dice, exhorta a sí mismo, ¿a quiénes? A los jóvenes. Bueno, y ahí después dice cómo debía ser. Después, al final, verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y al final de este capítulo, verso 15, dice, esto habla y exhorta. ¿Y qué? Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oh, entonces, y ya vimos creo que una enseñanza sobre el menospreciar. Malaquí habla sobre el menosprecio. Menosprecio quiere decir restar el precio. O sea, restar, literalmente significaría eso, restar, hacer de menos el precio que del valor esencial que tiene ese objeto o esa persona. En el caso de un esclavo que se está comprando, está bajando el precio, está menospreciando. Entonces, cuando Pablo dice, nadie te menosprecia o nadie tiene un poco tu juventud, está queriendo decir eso, que no le reste la autoridad del mensaje, de la exhortación, por tu edad o por lo que sea que le esté pasando a la persona, pero no le reste. O sea, y él debe ir con esa autoridad de parte de Dios, con exhortar, reprender. En 2 Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente, 4:2, la última palabra de Pablo, la última carta de Pablo, 4:2, dice, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Debe ser genuino, debe ser a todo tiempo. Entonces es algo propio de ¿quién? Del pastor. O sea, es algo también de la iglesia en general, ya lo vimos, pero es algo que es neto de un pastor. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo lo vemos, Pablo escribiendo las cartas de los ancianos dirigidas a pastores, y vemos que en su tarea, en su labor, está el amonestar, el exhortar, el enseñar, el animar. Está todo vinculado con la palabra. Ahora, y eso siempre tenemos que tener como vara y como un estándar, como cuidado de mantener esto, de decir, no debemos lidiar o ser flexibles o tolerar el pecado. No debo tolerar el pecado en mi vida, por eso debo ser ejemplo. No, tampoco debemos tolerar el pecado en la iglesia. Debemos buscar la manera de poder animar y exhortar. Y yo también esa es mi tarea. Y le digo la verdad, no me gusta. O sea hablando de cosas, no me gusta. O sea, si me dieran a elegir, de decir, bueno, no hablo con nadie, si veo un error, veo un pecado, no hablo con nadie, y elijo eso, ¿no? Porque a nadie le gusta ir y decirle, mirá, está mal lo que estás haciendo. No, nadie. Porque a nadie le gusta, ¿qué? Ser corregido, ¿o no? O a alguien le gusta ser corregido. Una sola persona me escuché en todo que me dijo, a mí me encanta que me exhorten, me encanta que me corrijan. Te encanta, qué bueno, digo. Qué bueno, y sí. O sea, ¿por qué? Porque hay orgullo, hay soberbia en nuestro ser, ¿o no? ¿O soy el único que tiene soberbia o orgullo? Y no nos gusta que digan, mirá, lo que estás haciendo está mal. ¿Pero hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Un árbol, si vos ves que está creciendo yendo para un lado, ¿qué se hace? Se corrige, ¿verdad? Se lo lleva. O sea, para el lugar, para que crezca derecho. De la misma forma, nosotros debemos crecer, y crecer bien. Y aún ese, porque estamos en la carne y hay la naturaleza vieja, ¿qué necesitamos? Corrección. ¿O no? ¿O ya son perfectos ustedes? No son perfectos. Nos falta mucho. A mí también me falta mucho. Necesito crecer cada día. Y el último versículo, Hebreos capítulo 13, acerca de esto de amonestar, que implica enseñar, que implica estar
con la palabra, implica tener contacto con los hermanos, decirle está bien o está mal, animar, o es advertir, mirá, no hagas esto, no hagas aquello. Dejar de un testimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de quiénes, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice que hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y eso es lo que yo pretendo, eso es lo que yo procuro, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que me recuerden como alguien que sabía la palabra y alguien que hablaba la palabra. Alguien que estaba con la palabra y cuando salían conversaciones decía la palabra y estaba ahí en constante comunión con ustedes. Decían, mira, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es el recuerdo que nosotros tenemos que tener. Entonces, y dice ahí, acordaos, imitar la fe. Entonces, hermanos, esa es la tarea de alguien que está, de un pastor en esencia, pero también vemos que no solamente dice pastor o anciano, sino también vemos que es líderes, pareciera ser líderes de la iglesia, y por eso son mandatos, y el primer mandato es conocer, es reconocer a los que trabajan, ¿verdad? A los que os presiden y a los que amonestan. Entonces a ellos hay que reconocerlos, hay que conocerlos. Dice un comentarista, los creyentes deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlo de manera íntima y respetarlo a causa de su valor e importancia para el cuerpo. Tenés que saber quién es tu pastor. Y si sabes quién es tu pastor, debes entender la autoridad que tiene dada por Dios. Apacentar quiere decir alimentar, proteger y también guiar. ¿Y qué digo? ¿Por qué digo esto? Porque ahí dice reconocer. Y yo dije que reconocer quiere decir conocer más. O sea, eso es lo que habla. Yo diría, bueno, reconocer, si pareciera como que lo leemos sin ver el original, reconocer parece que lo tengamos ahí, ¿no? Dando de reconocimiento, de título, etc. Pero eso no, quiere decir conocer, quiere decir saber quién es. Digo eso, ¿por qué? Porque si vos conocés quién es tu pastor, tenés que saber que el oficio que tiene no es dado por hombres, es dado por quién, por Dios. Es así, Dios lo estableció. Y si es una autoridad dada por Dios y su función es proteger, guiar y alimentar, ¿qué tenés que hacer vos? Cuando, por ejemplo, en mi autonomía tomo una decisión o te digo por la palabra, hace esto, por medio de la palabra. ¿Qué tenés que hacer? Obedecer. Obedecer. Esto no es psicología, no es qué cosa, no tengan timidez o algo. O sea, tenemos que tener seguridad. Si hay algo que es bíblico, tenemos que obedecer. Amén. Amén. Ahora, no todos van a obedecer. Y no todos obedecen. Y hay veces me ha pasado que digo, mira, esto es lo que dice la palabra. Y no lo he hecho. Y bueno, pero ya cumplí mi tarea. Ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Y aparte, sabemos que la autoridad mía, que no es absoluta. ¿Quién es la autoridad absoluta? Dios, Cristo. Ustedes también tienen autoridad. Y es por eso que ustedes tienen que, bueno, pero vos estás exhortando, amonestando, pero ¿quién te exhorta vos? No, en la misma iglesia, si es el mismo. Debemos con toda bondad, todo conocimiento, amonestarnos los unos a los otros. Y eso incluye también el pastor. Está ahí, no hace distinción, los unos a los otros. Ahora, si vos conoces, si vos buscas y no prejuzgas antes de tiempo, tal vez las dudas se te van a disipar. Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 4. En versículo 1 en adelante empieza a hablar de los administradores, de que Pablo era un administrador de Dios.
Pero el versículo 4 dice lo siguiente: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Verso 5: así que no juzguéis nada que antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay cosas que van a decir, pero ¿por qué hace esto? ¿O por qué hace aquello? ¿No? Y ya puedes sacar tus conclusiones. Pero ahí dice, no juzgues antes de tiempo, no emitas un juicio. Primero ser reservado, porque el Señor va a aclarar ese día y va a sacar todo lo que hay en el pensamiento y la intención del corazón. Ahora yo te digo que si vos ves algo, una falla o algo en mí, o una duda, tenés que venir a hablar conmigo. Tenés que hacérmelo saber. Y si hay una corrección, también. ¿Por qué? Porque no tenés que hacer murmuración. Eso es lo contrario. ¿O no? No es murmuración, es pecado. El chisme, ¿qué es? Es pecado también. Entonces, tenés que ir y ser directo y decir, esto es lo que está pasando. Y no dejar que eso se haga, no vaya hacia mí, sino vaya hacia otra persona. Y sería más dañino, ¿para quién? Para la iglesia. Y en todo eso, te animo a que puedas amonestar con un corazón humilde, ¿verdad? Con un corazón que ya se analizó a sí mismo, que ya se vio, para que puedas ir con toda humildad al hermano o también a mí y decir, esto es lo que está pasando. Ahora, continuamos, porque no solamente es reconocer a los que trabajan, sino también estimar. Habla de estimar. En Tesalonicenses, recuerden, estamos en Tesalonicenses, vimos varios pasajes, pero estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice estimar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan. Verso 13: y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Este es el versículo que sí me gusta a mí, ¿no? Porque dice, amen, tienen que amar. Hermanos, me tienen que amar. Hermanos, me tienen que amar. Amén. Me tienen que amar. Y si no me amas, está mal con el Señor, no está mal conmigo. Porque acá claramente la Biblia dice, tenés que amar. ¿O no dice así? Tenés que amar, tenés que tener en estima. Ese término, estimar, quiere decir considerar. Quiere decir pensar. Y en Filipenses 2, ahí habla acerca de que, por ejemplo, Jesús dice que no estimó, ¿verdad? Sino que se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él no quiso ser igual a Dios. Él no estimó el ser eso como algo más precioso. ¿Okay? Vemos eso, el considerar, el pensar. Y el amar, ¿se acuerdan, no? Creo que hay muchos tipos de amor, pero los tres más famosos, ¿cuál es? El amor, está el amor fileos, el amor eros, que el amor fileo entre hermanos, amor eros, amor sexual, y el amor ágape, que es el incondicional. ¿Saben cuál está ahí? El ágape. Yo digo, gloria a Dios, no necesito de defensa. La misma Biblia dice que te va a poner todo en perspectiva. Ustedes, hermanos, deben amar con amor ágape, amor incondicional. Ahora, la Biblia nos manda que tenemos que amarnos los unos ¿a qué? A los otros. Y el que no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios también? Primero Juan dice todo acerca del amor. Pero acá está hablando de amar a los líderes, amar a aquellos en los que trabajan, a los que los presiden, a los que los amonestan. Tienen que amarlo. Las congregaciones deben pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus líderes espirituales, no en virtud de su carisma o personalidad, sino por el hecho de que trabajan para el príncipe de los pastores como sus siervos especiales. Esto lo dijo también un pastor en un comentario.
Entonces no es porque, ay, me cae bien, ¿no? Me cae bien el pastor, yo lo amo. Porque te puede caer mal el pastor. Pero no te puede caer mal por un pecado, sino te puede caer mal porque, no sé, su peinado no te gusta cómo habla, ¿no? Pues cosa humana. Puede parecer eso, que, ay, te cae mal. Bueno, te cae mal, ¿no? No puedes ser amigo del pastor, ¿no? Pero yo no estoy para ser amigo, es decir. O sea, me gustaría ser amigo de todo. Pero ¿cuál es mi tarea? Mi tarea esencial es ser pastor. Amén. Eso es lo que ustedes necesitan. No necesitan un amigo, no necesitan un pana. Necesitan un pastor. Y Dios le pone un pastor para eso, para ayudarle a crecer en esta carrera. Entonces no es por la carisma o personalidad, o no es por las cosas que uno pueda hacer extra del pastor que uno debe amar. Debe amar por el mero hecho de que Dios lo haya amado para hacer una obra específica, no más que la de ustedes, pero específica en el reino de Dios. Es una obra, es igual que ustedes, pero diferente. Entonces, en ese sentido dice que hay que amar. O no dice así, dice, y que lo tengáis en mucha estima, y amor, ¿por qué causa? Por causa de su obra. Por causa de su obra, dice la palabra del Señor. Nuevamente, no es por lo que, si tira buenos chistes. Me gustaría tirar un país así chiste, qué bien, ¿no? Se rieron tal vez de mi chiste en la época del anuncio, o decir, bueno, en el anuncio estoy animando, decir, bueno, vamos hermanos, levantando el ánimo de la iglesia. No me sale. Pero ustedes no me tienen que amar por la personalidad o por la poca carisma o mucho carisma. Tienen que amar por la obra en la que Dios me llamó a hacer. Amén. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo me consideras? ¿Qué pensás de mí? ¿No? Y no tenés que pensar ni más ni menos. Tenés que pensar tal cual como dice la Escritura. ¿Ah? Porque tampoco es para que vos me digas, bueno, el ungido, viene el varón, viene como si fuese algo. Hay uno que tiran la capa y tiran ahí, ya todos se caen. No es que tenga un poder especial, no es que. Porque hay eso, ¿o no? Yo escuché una vez en una conferencia, pastoratría, algo así. O sea, como que se hace del pastor un ídolo. Y no, el pastor es un hombre más, un pecador más por la gracia de Dios que ha sido salvado y que va en constante crecimiento. Pero tampoco menos. O sea, no tenerlo allá como si fuese casi cerca de la Trinidad, ni tampoco ahí, abajo, ¿no? Sino tener en consideración justa, bíblica. Sí, es el pastor. Tiene autoridad dada por Dios, hay que tenerle estima, hay que respetarlo. Y no importa su edad. Yo soy lo digo ahora porque yo soy joven, pero ya sea que tenga 60, 70 años y tenga más años en ministerio, no importa. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Y después dice, si no sé, ejemplo en los presentes. Bueno, entonces hay que tener ahí equilibrio. Pero, ¿qué piensas? ¿Cómo consideras a tu pastor? Ahora, ¿qué piensas de los que sirven en un ministerio? Porque también está hablando del líder en general. ¿Qué pensás de los que sirven en un ministerio? ¿Apreciar su trabajo o criticar su trabajo? ¿No? ¿Cómo estás viendo el ministerio que están desarrollando? ¿Y qué es lo mejor? ¿Apreciar el trabajo o criticar solamente? Porque sí, se puede criticar, pero ¿saben a lo que me refiero? Que crítica destructiva. La que porque yo puedo criticar, pero ¿qué hago? Me pongo ahí a la par, ¿no? A trabajar, a servir. Bueno, esto es lo que te hace falta, voy a tratar de ayudarte. ¿Qué es lo que puedo ayudarte? ¿Qué es lo que puedo colaborar? ¿Verdad? Aunque sea lo mínimo. Y poder ayudar. Y le digo la verdad, va siempre a haber trabajo. Siempre. Lo que viene los sábados, siempre hay trabajo. Y son testigos. Lo que están, siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. Y decimos, ¿por qué no hay una mano más? Decimos, ¿no? Pero o sea, nuevamente, y uno puede decir, pero con los jóvenes no hacen esto, con los jóvenes no hacen. Bueno, puedes buscar una forma de decir, pastor, mira, me gustaría ayudar en algo, ¿qué puedo servir? Bueno, seguramente vamos a encontrar algo para que pueda servir.
Pero es eso. Tenés que apreciar el trabajo que están haciendo tus hermanos, que tal vez están en cargo de un líder. Y quién sabe, con el tiempo vas creciendo y vas afianzándote, dando pasos. Y Dios te pone en el liderazgo. ¿No te gustaría que aprecien el trabajo que harías? ¿No te gustaría que te estén apoyando? Yo creo que sí. Ahí te vas a dar cuenta y decir, mirá, no era tan fácil, no era tan así como yo pensé. Lo digo por experiencia, porque yo decía, veía el pastor Nelson y decía, yo haría esto, yo haría aquello, yo lo haría de esta forma. Y después estoy acá y digo, pastor, vení, por favor, volé, ¿no? Pero digo eso, porque debemos ser más prontos para apreciar, para animar, para ayudar. Sí, criticar, obvio, porque, o criticar, o analizar, exhortar, sí, obvio, corregir, pero con un espíritu de que está dispuesto a decir, bueno, yo también me voy a poner a trabajar, yo también me voy a servir. No te gusta el pasto, y dirán, no, ¿por qué no cortan el pasto? Y bueno, puedes acordar y decir, bueno, vamos a hablar y cortamos el pasto, juntos. ¿Amén? Amén. Puedes decir eso. Y no pararte y decir, no me gusta esto. Dice, por causa de la obra que hacemos. ¿Saben qué? El mundo no le importa. Al mundo no le importa la obra que hagamos. No le importa. No le importa la obra que se hace para Dios. Es así. El mundo ama lo suyo. Aborrece lo que es de Dios. No le importa. Eso lo digo porque me lo han dicho varias veces. ¿Y vos qué haces? Y yo estoy como pastor de mi iglesia. Sí. No, ni saben ellos tampoco. Y tampoco yo tengo que estar ahí diciendo, mira, esto es importante. No, ¿quién debe saber qué es importante? Dios. Y a ustedes os ruego para que sepan que es importante eso. Animo, pero el que llama es Dios. Y depende de Dios. Pero, hermano, te animo a que vos debes valorar el trabajo que se hace. Y debes orar. Debes animar. Es importante lo que estás haciendo. Y había un chico, justamente el padre de Ciro, ayer me decía, gracias por lo que haces. Y yo me quedaba como diciendo, gracias por lo que haces. Pero si yo, no es que estaba diciendo como si yo me estaría haciendo yo un favor, pero yo no veo como que estoy haciendo un favor. Pero digo, gracias por lo que hacen, gracias por lo que hacen por los chicos. Digo, mira, tal vez yo diría lo más correcto sería dar gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por el trabajo que haces. Pero esa actitud es buena, esa actitud es muy buena. ¿Por qué? Porque está apreciando la labor, el trabajo que uno se toma para invertir en la mañana, en la semana, orar por ellos. Mira, hoy vino y oremos para que siga viniendo y también a su familia. Entonces, esa es la actitud o la que tenemos que tener para con el trabajo, con lo que se hace en la iglesia. Porque el mundo allá no va a valorar. No. Es lo mismo, están en su interés. Están pensando en que si ganó su equipo, que si no tienen, si le pueden aumentar el sueldo, si esto, si aquello. Cosas que son afanes que son a uno son normales. Y nosotros también estamos en ese mundo, pero tenemos otros intereses. Amén, tenemos otros intereses. Y la última es tener paz entre vosotros. ¿Es algo aislado esto? Es algo como que tener paz entre vosotros, como diciendo, como un proverbio, ¿viste? Que siempre ven una cosa acá y después otra cosa totalmente distinta ahí. ¿Tener paz entre vosotros? Yo creo que no, claramente que no. Pablo era una persona muy inteligente y su forma de escribir estaba todo alineado en un argumento. Y esto está exhortando a los hermanos. Tener paz entre vosotros. Debe haber paz entre hermanos. Debe haber paz entre ustedes y yo. Debe haber paz. No va a haber disensión. No debe haber choque. O sea, choque en el sentido de algo pecaminoso. No debe haber eso. Debe haber paz. Debe haber armonía. Debe haber cordialidad entre nosotros. De todo lo que dije recién, de exhortarnos, corregirnos, etc., todo sí, bien, pero debe haber paz. Debe haber paz entre nosotros. Porque, dígame, ¿es testimonio o no es testimonio de que nos sentamos en una asamblea y estamos discutiendo yo con otro hermano y se escucha ahí esto lo voy diciendo? ¿Es testimonio? Que esté yo gritando así, y el otro hermano también gritando.
Y ahí están pasando y bueno, ahí se asusta, ¿no? Hasta el gato que va ahí se asusta, se va. No, no es testimonio eso. No. Debe haber paz, debe haber paz. Debe haber armonía. Y te lo digo con toda la humildad de la palabra del Señor. Tenés que tener humildad y sumisión. Tenés que tener respeto y cuidado con lo que te digo. No porque yo lo merezca, sino porque la misma Biblia lo dice. ¿Qué actitud estás teniendo? ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo estás prestando atención a la palabra de Dios? Y al trabajo que Dios me da en esta iglesia. ¿Cómo lo estás haciendo? Así que este mensaje está basado así, para los líderes, en especial un pastor de una iglesia. Así que te digo, animame, consolame, exhortame, ofrendá también, porque seguramente la cosa que es para Dios y que va a venir para mí como un sustento, no me lo voy a gastar en un casino, no me voy a gastar así, o en algo, ¿no? No, sé que muchas de las cosas que voy a hacer están vinculadas a la obra, porque mi vida está ahí, gira ahí. Y dirá, pero pastor, vos te vas de viaje, pero hermano, me voy a casar. ¿No? ¿Usted quiere que me case? Sí, me voy a Salta, me vive lejos, o sea, no queda otra, te tengo que ir. O sea, hay cosas que la videollamada no puede, o sea, no puede hacerse. Y tienen que conocerla. Y bueno, oren, para que Dios siempre me provea. Tanto esta iglesia y otras cosas que Dios también da, otros trabajos, etc. Pero orar para que también Dios diga en un futuro la iglesia pueda sustentar a su pastor en tiempo completo. Y no solamente por mí, sino para los que vengan. Y que puedan seguir mejorando eso. Puedan seguir mejorando en todo el sentido. Bueno, vamos a orar. Vamos a inclinar su rostro. Padre Celestial, gracias a Dios por tu palabra. Porque realmente pone todo en perspectiva. Pone todo en perspectiva. Yo no necesito aquí a un abogado, no necesito un sindicato, un gremio, ¿no? Solamente necesitamos tu palabra. El Señor Jesucristo es quien pone todo, es realmente Él es nuestro pastor. Él es el príncipe de pastores. Él es el obispo de nuestras almas. Y cosas que yo no puedo hacer, sé que tú lo haces, Padre. Y es mucho mejor, mucho mejor. Te ruego, Dios, para que tú me ayudes a poder hacer la obra y cada uno de los que están encargados de un ministerio también, Señor, ayúdale, Padre. Dale fuerza, que no se desanimen, Señor, sino que se fortalezcan en Jehová, su Dios, para que puedan hacer la obra y la tarea. Y algún hermano que tal vez no está encargado de algo, que lo mismo pueda evangelizar, que pueda, porque tú a todos nos has llamado a hacer la gran comisión, Padre. Que pueda testificar, que pueda animar a otro hermano, que pueda animarme a mí, que pueda dar para la obra, Señor, que pueda hacer esto, aquello. Por favor, pon eso en perspectiva. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que la verdad que no entiende nada porque realmente no tiene el Espíritu Santo, te pido, Señor, que pueda creer en Jesucristo, que pueda arrepentirse de su pecado, para que la palabra de Dios cobre sentido en su vida, cobre un significado, Señor, en su vida. Porque solamente dice tu palabra, lo que son de la carne no pueden discernir las cosas, Señor, espirituales. Las cosas espirituales se han de discernir por el Espíritu tuyo. Así te ruego, Dios, para que hagas esa obra de salvación en su vida. Y si hay alguien aquí que pueda hablar conmigo, que pueda hablar con un hermano de la iglesia, para que pueda aceptar a Cristo. Guarda y cuida a cada uno de mis hermanos. Gracias por el aprecio que tiene, Señor, para conmigo. Gracias, Dios, por el respeto que han mostrado hacia mí y que siga creciendo, que siga en obediencia a tu palabra, Dios. Y que sea mutuo, Señor, el amor que tienen hacia su pastor y yo también hacia ellos, Señor. Y así para otros líderes, Padre, de la iglesia. Gracias por todo y gracias por todo lo que tú nos das. Y guárdame y cuídame, Señor, en esta tarde y que tú sigas trayendo ánimo y consuelo a nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.